El cielo matutino sobre Tesara Prime ardía en rojo con naves cayendo. La administradora Beltar apretó sus largos dedos contra la ventana de observación del centro de mando de la colonia y observó otro transporte de evacuación explotar en la atmósfera superior. Las naves de guerra Corfac pendían en órbita como buitres de metal, sus armas derribando cualquier cosa que intentara escapar de la superficie del planeta. ¿Cuántos?, preguntó sin darse la vuelta. 17,000 muertos en la última hora, respondió su ayudante, un joven Selani llamado Corin. Su voz temblaba mientras leía desde la tableta de datos. Los asentamientos del norte han desaparecido por completo. Las fuerzas terrestres Corfac se mueven más rápido de lo que esperábamos. Beltar cerró los ojos. 3 millones de Selani vivían en este mundo. 3 millones de almas que habían venido aquí buscando paz, lejos de las guerras y conflictos que asolaban otras partes de la galaxia. Habían construido escuelas y hospitales, centros de arte y jardines de meditación. Habían creado algo hermoso en este mundo distante. Ahora todo ardía. Envía otro mensaje a la flota de la Confederación, dijo ella. Administradora, ya lo intenté. Todavía están a 3 días de distancia. Corin hizo una pausa, mirando su pantalla. Los refuerzos Corfac llegaron hace 2 horas. Incluso si nuestra flota llega, no serán lo suficientemente fuertes. La verdad golpeó como un viento helado. La Confederación Selani era una sociedad pacífica. Construían el mejor equipo médico de la galaxia y diseñaban hermosas ciudades que funcionaban en armonía con la naturaleza. Pero no eran guerreros. Sus naves llevaban rayos sanadores, no armas de guerra. Sus soldados se entrenaban para rescatar personas de desastres, no para luchar batallas contra enemigos que vivían solo para conquistar y destruir. Otra explosión iluminó el cielo. Esta vez fue una de sus propias plataformas de defensa, destrozada por los cañones de plasma Corfac. Beltar observó los pedazos ardientes caer hacia las montañas donde sus propios hijos vivían en uno de los refugios subterráneos. ¿Qué hay de las otras especies?, preguntó. ¿Los Dramore? ¿Los Ateteran? El rostro de Corin se ensombreció. Los Dramore dijeron que no es su lucha. El Consejo Ateteran todavía está debatiendo. El colectivo Nexus hizo sus cálculos y dijo que una misión de rescate solo tiene un 12% de posibilidades de éxito. Beltar se apartó de la ventana. Detrás de ella, docenas de Selani trabajaban en estaciones de control coordinando la defensa de su mundo. La mayoría eran jóvenes, demasiado jóvenes para morir así. Muchos nunca habían visto la violencia antes de hoy. Los Selani no habían librado una guerra en más de 300 años. ¿La Alianza Borak?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Dijeron que lamentan nuestra pérdida. ¿Nuestra pérdida? La voz de Beltar se volvió cortante. Aún no estamos muertos. Administradora, dijo otra voz. El comandante Tex, el jefe de su pequeña fuerza militar, se acercó con sangre en su uniforme. Se nos acabaron las opciones. Las plataformas orbitales han sido destruidas. Nuestras fuerzas terrestres pueden aguantar en las ciudades principales quizás por 6 horas más. Después de eso, no necesitó terminar. Todos en la sala sabían lo que le sucedía a los mundos que caían ante el Imperio Corfac. Los supervivientes se convertían en esclavos, trabajados hasta la muerte en las minas que despojaban los planetas. Los niños eran arrebatados de sus padres y criados como soldados para la próxima conquista. Culturas enteras desaparecían como si nunca hubieran existido. Hay una cosa más que podemos intentar, dijo Beltar lentamente. La sala quedó en silencio. Todos se giraron para mirarla. El sistema de transmisión de emergencia, continuó. Podríamos enviar una señal en todas las frecuencias, no solo a las civilizaciones conocidas, sino a todas partes. Quizás alguien ahí fuera nos escuche. Alguien que pueda ayudar. El comandante Tex frunció el ceño. Administradora, ya hemos contactado a todas las potencias principales de la galaxia. ¿Quién más queda? No lo sé, admitió Beltar. Pero no hacer nada significa que todos moriremos. Al menos de esta manera lo intentamos todo. Caminó hacia la consola principal de comunicaciones y comenzó a manipular los controles. Sus dedos se movieron rápidamente por la interfaz holográfica, configurando la señal para transmitir en cada frecuencia que su equipo podía alcanzar. El mensaje viajaría mucho más allá de los límites de la civilización conocida, hacia los espacios oscuros entre las estrellas donde nadie pensaba que existía vida inteligente. ¿Qué deberíamos decir?, preguntó Corin. Beltar pensó por un momento, luego comenzó a hablar por el transmisor.
Sus palabras serían traducidas automáticamente a todos los idiomas galácticos principales. Aquí la administradora de la colonia Selani en Tesara Prime. Estamos bajo ataque del Imperio Corfac. 3 millones de civiles están atrapados en este mundo. Nuestras defensas han fallado. No tenemos a dónde huir. Su voz se quebró ligeramente. Si alguien recibe este mensaje, si alguien ahí fuera puede ayudarnos, por favor. Tenemos niños aquí, familias, gente que solo quiere vivir en paz. No les pedimos que luchen nuestra guerra. Solo ayúdenos a poner a nuestra gente a salvo. Por favor, alguien, quien sea. Terminó la transmisión y la configuró para que se repitiera cada 10 minutos. La señal comenzó a emitirse de inmediato, extendiéndose desde Tesara Prime a la velocidad de la luz, llevando su súplica desesperada a la oscuridad. ¿Qué tan lejos llegará?, preguntó el comandante Tex. Más lejos que cualquiera de nuestras señales anteriores, respondió Beltar. El transmisor de emergencia tiene más potencia que nuestras comunicaciones regulares. Debería llegar al borde del espacio conocido y más allá. ¿Y qué hay más allá del espacio conocido? Sistemas vacíos, mundos muertos, quizás nada en absoluto. Hizo una pausa, observando el indicador de transmisión pulsar en su pantalla. O quizás algo que nunca pensamos en buscar. Afuera, los sonidos de la batalla se acercaban. Las naves de desembarco Corfac rugían a través de la atmósfera, trayendo más soldados para cazar a los Selani que se escondían en sus ciudades. El aire se llenó de humo y los gritos de los moribundos. Pasaron las horas. La señal de socorro continuó transmitiéndose mientras los defensores libraban una batalla perdida en tierra. Llegaban informes de todo el planeta. Las ciudades del sur habían caído. Los asentamientos del este estaban rodeados. Solo la ciudad principal resistía, y a duras penas. Beltar permaneció en su puesto en el centro de mando, incluso mientras las explosiones sacudían el edificio a su alrededor. Parte de su personal había huido a los refugios subterráneos. Otros se quedaron, ayudando a coordinar la última y desesperada defensa de su mundo. Todos sabían que era inútil, pero seguían trabajando de todos modos. ¿Alguna respuesta a la señal?, preguntaba cada hora. Nada, era la respuesta cada vez. Al caer la noche, las fuerzas Corfac se prepararon para su asalto final a la ciudad. Sus naves se posicionaron sobre la capital, listas para reducirla a cenizas y la gente dentro no se rendía. El líder de guerra Gask, comandante de la fuerza de invasión, envió su ultimátum. Pueblo de este mundo, su voz retumbó desde los altavoces por toda la ciudad. Habéis luchado con valentía, pero habéis perdido. Rendíos ahora y algunos de vosotros viviréis como esclavos. Continuad resistiendo y todos arderéis. Beltar miró alrededor del centro de mando. Solo quedaban unas pocas docenas de Selani en sus puestos. El joven Corin estaba sentado a su lado, con lágrimas en los ojos, pero todavía trabajando en su estación. El comandante Tex estaba de pie junto a la ventana, observando las naves enemigas reunirse en lo alto. Envía la señal de nuevo, dijo en voz baja. Administradora, ha estado transmitiéndose continuamente durante 18 horas. Si alguien iba a responder. Envíala de nuevo, repitió ella, con voz firme. El mensaje salió una vez más, llevando las mismas palabras desesperadas al vacío. En algún lugar de la galaxia, alguien podría estar escuchando. A alguien podría importarle que un mundo entero estuviera a punto de morir. Pero mientras las naves Corfac comenzaban a brillar con armas cargándose, parecía que los Selani enfrentarían su fin solos. El líder de guerra Gask estaba en el puente de su nave insignia, el poderoso acorazado colmillo de sangre, y sonrió. Debajo de él, el mundo Selani ardía en patrones perfectos. Sus naves habían hecho bien su trabajo. Pronto, este planeta se uniría a los otros 17 que había conquistado para la gloria del Imperio Corfac. Informe de situación, gruñó a su oficial táctico. Todas las ciudades principales están rodeadas. Líder de guerra. Las defensas orbitales están destruidas. La fuerza de la flota enemiga es 0. Estimamos la victoria final en 6 horas. Excelente. Gas caminó hacia la pantalla de visualización que mostraba el planeta girando lentamente debajo de ellos. Y la señal de socorro sigue transmitiéndose, señor. El mismo mensaje repitiéndose cada 10 minutos. Hemos detectado respuestas de varias potencias importantes. Oh, el interés de Gask era leve. Ya se había enfrentado a intervenciones antes. ¿Quién se atreve a interferir? Nadie,
líder de guerra. Los Drachore dijeron que no es asunto suyo. El Consejo a Teteran está debatiendo, pero no llegarán a una decisión en días. El colectivo Nexus calculó los parámetros de la misión y decidió no actuar. Gas se rió, un sonido áspero que resonó en el puente. Por supuesto que lo hicieron. La galaxia está llena de cobardes que hablan de paz y justicia, pero huyen cuando aparece la verdadera fuerza. Por eso los Corfac lo heredarán todo. Señor, interrumpió el oficial de comunicaciones. Hay algo más. La señal Selani se está transmitiendo en frecuencias que se extienden más allá del espacio normal. Está llegando a sistemas que nunca hemos explorado. Mejor aún, respondió Gas, que los mundos vacíos escuchen su llanto, que el propio vacío sepa que el Imperio Corfac no puede ser detenido. Volvió a la pantalla táctica, planeando el asalto final. La ciudad principal aún resistía, protegida por escudos de energía y los últimos de sus sistemas de defensa. Caería en cuestión de horas, pero Gas quería que se hiciera a la perfección. Esta victoria sería contada en los cantos de guerra por generaciones. Líder de guerra, la voz del operador de sensores interrumpió sus pensamientos. Estoy detectando algo en los escáneres de largo alcance. ¿Qué clase de algo? Naves, señor, saliendo del hiperespacio en el borde del sistema. Gas frunció el ceño. Nuestros refuerzos no están programados para llegar hasta mañana. Identifique esas naves. El operador de sensores trabajó frenéticamente en sus controles. Señor, estas no son nuestras naves. El diseño es desconocido. Las firmas de los motores no coinciden con nada en nuestra base de datos. ¿Cuántas naves? Escaneando. Señor, cuento 120 naves. De varios tamaños, pero todas construidas para la guerra. Se dirigen hacia nosotros a máxima velocidad. Gas sintió una pequeña punzada de preocupación, pero la apartó. Comandaba 50 de las mejores naves de guerra de la galaxia, incluyendo 3 acorazados como su propio colmillo de sangre. Cualesquiera que fueran los tontos que habían decidido interferir, aprenderían el precio de oponerse al Imperio Corfac. Abran un canal a la flota que se acerca, ordenó. La pantalla de comunicación parpadeó, pero en lugar de un rostro alienígena familiar, mostró algo que Gas nunca había visto. La criatura tenía la piel lisa, pelo corto solo en la parte superior de su cabeza y ojos pequeños que parecían arder con un fuego interior. Llevaba lo que parecía ropa militar, de color azul oscuro con condecoraciones metálicas. Aquí el almirante Chen de la Fuerza de Defensa Unida de la Tierra, dijo la criatura en un perfecto estándar galáctico. Recibimos su llamada de socorro. Estamos aquí para ayudar. Gas se quedó mirando la pantalla. Tierra, Fuerza de Defensa Unida de la Tierra. Esos nombres no significaban nada para él. Sus naves llevaban la base de datos más completa de civilizaciones galácticas jamás reunida. Pero esta tierra no estaba en ella. Nave desconocida, respondió, poniendo autoridad de mando en su voz. Están interfiriendo en una operación de conquista legítima. Soy el líder de guerra Gas del Imperio Corfac. Estos son nuestros terrenos de caza. Retírense de inmediato o serán destruidos. La expresión del humano no cambió. Negativo, líder de guerra. Estamos aquí para ayudar a los civiles bajo ataque. Ordene a sus fuerzas que se retiren de este sistema inmediatamente. La risa de Gas resonó en el puente. ¿Te atreves a darme órdenes? He conquistado 17 mundos. He aplastado flotas enteras. ¿Qué podría hacer una especie desconocida contra el poder del Imperio Corfac? Lo descubrirá si no se va, respondió el almirante Chen con calma. La transmisión terminó. Gas se quedó mirando la pantalla en blanco por un momento, luego se volvió hacia su oficial táctico. Muéstrame esas naves. La pantalla principal cambió para mostrar la flota humana que se acercaba. Gas estudió las naves con atención. Eran más pequeñas que sus acorazados, pero se movían con precisión y propósito. Sus cascos eran angulares, agresivos, construidos por gente que entendía la guerra. Lo más inquietante de todo es que llevaban armas que no podía identificar. Señor, informó el operador de sensores, se están desplegando en formación de batalla, moviéndose para interceptar nuestra posición. ¿Cuánto tiempo hasta que nos alcancen? 17 minutos a su velocidad actual. Gas consideró sus opciones. Podía retirarse, pero eso lo avergonzaría ante su tripulación y el Imperio. Podía negociar, pero los Corfac no negociaban con inferiores.
o podía luchar y añadir otra victoria a su colección. Todas las naves, formación de batalla, ordenó. Apunten primero a las naves enemigas más grandes. Muéstrenles a estos humanos lo que pasa cuando desafían al Imperio Corfac. Su flota se posicionó. 50 naves de guerra contra 120. Los números no eran ideales, pero las naves Corfac eran más fuertes que cualquier otra cosa en la galaxia. Sus tripulaciones eran asesinos experimentados que nunca habían conocido la derrota. Líder de guerra, llamó el oficial de comunicaciones. Los humanos están transmitiendo en múltiples frecuencias. Están hablando con los Selani. Póngalo en el altavoz principal. La voz del almirante Chen llenó el puente. Colonia de Tesara Prime. Aquí el almirante Chen. Nos estamos moviendo para enfrentarnos a las fuerzas hostiles en su sistema. Comiencen la evacuación inmediata de todos los civiles. Nuestros transportes estarán con ustedes en breve. Gas gruñó. Creen que pueden evacuar a 3 millones de personas mientras luchan contra mi flota. Estos humanos son muy valientes o muy estúpidos. Quizás ambas cosas, señor, respondió su oficial táctico. La flota humana continuó su aproximación. A medida que se acercaban, Gas podía ver más detalles en sus sensores. Sus naves se movían en una formación perfecta, como un banco de peces depredadores. Cada nave mantenía distancias exactas de sus vecinas, sin movimientos desperdiciados, sin acciones innecesarias. Señor, todavía están acelerando, informó el oficial de navegación. Su velocidad supera cualquier cosa que hayamos visto antes. Imposible. Nuestros motores son los más rápidos de la galaxia. Confirmado, líder de guerra. Se mueven un 30% más rápido que nuestra velocidad máxima. Gas sintió su primer momento real de duda, pero lo apartó. La velocidad no significaba nada sin potencia de fuego, y nadie podía igualar las armas Corfac. Distancia al objetivo. 5 minutos para la distancia óptima de disparo. Todas las armas, prepárense para disparar. Apunten primero a su nave de mando. El puente quedó en silencio mientras su tripulación se preparaba para la batalla. Gas había luchado de esta manera docenas de veces antes. El enemigo dispararía primero, sus débiles armas rebotando inofensivamente en los escudos Corfac. Luego su flota respondería con una fuerza abrumadora, convirtiendo las naves enemigas en nubes de escombros en expansión. 4 minutos para alcanzar la distancia. En la pantalla, las naves humanas continuaban su firme aproximación. No mostraban signos de miedo o vacilación. Si acaso, parecían ansiosos por la lucha. 3 minutos. Gas se aferró a la barandilla de mando. Pronto, estos humanos desconocidos aprenderían lo que todas las demás especies de la galaxia ya sabían. El Imperio Corfac era imparable. 2 minutos. Líder de guerra, gritó el operador de sensores. Estoy detectando algo extraño en sus sistemas de armas. ¿Qué clase de extraño? No puedo decir qué son, señor. Las firmas de energía no coinciden con nada en nuestra base de datos. Es como si estuvieran usando una física completamente diferente. 1 minuto para la distancia óptima. Gas levantó la mano, listo para dar la orden de disparar. A su alrededor, su tripulación esperaba la orden que iniciaría otra gloriosa victoria para el Imperio. Pero a medida que las naves humanas se acercaban, comenzó a notar algo más. No solo se movían en formación. Se movían como un solo organismo. Cada nave giraba exactamente en el mismo momento. Cada arma apuntaba a los objetivos con una precisión perfecta. 30 segundos para la distancia. Líder de guerra, susurró su oficial táctico. Mire su vector de aproximación. Gas miró. Los humanos no cargaban directamente contra su flota como todos los demás enemigos a los que se había enfrentado. En cambio, se acercaban en un ángulo que les permitiría golpear sus naves desde múltiples direcciones a la vez. Era una táctica que nunca había visto, pero reconoció su eficiencia letal. ¿Fuego? Rugió Gas. La flota Corfac abrió fuego, enviando torrentes de plasma y haces de partículas hacia las naves humanas. Por un momento, el espacio se iluminó con la energía mortal de sus armas. Pero cuando la luz se desvaneció, las naves humanas seguían avanzando. Y ahora, estaban devolviendo el fuego. Las primeras armas humanas golpearon a la flota Corfac como nada que Gas hubiera experimentado. Rayos de energía azules cortaron los escudos de su nave como si no estuvieran allí. Donde los rayos tocaban la armadura, el metal simplemente desaparecía,
dejando agujeros perfectamente limpios que brillaban al rojo vivo en los bordes. «Informe», gritó Gas mientras su nave insignia se sacudía bajo el fuego enemigo. «Escudos al 60%, gritó su oficial táctico. «Señor, sus armas están atravesando nuestras defensas como si fueran de papel». «Imposible. Los escudos Corfax son los más fuertes de la galaxia». Pero incluso mientras lo decía, Gas vio como 3 de sus cruceros pesados explotaban en brillantes bolas de fuego. Las naves humanas se movían entre sus navíos como bailarines mortales, sin permanecer en un lugar el tiempo suficiente para que sus artilleros pudieran apuntarles correctamente. «Están usando algún tipo de patrón de ataque coordinado», informó el operador de sensores. «Cada nave sabe exactamente dónde van a estar las otras. Están luchando como una solamente controlando múltiples cuerpos». Gas se aferró a su silla de mando mientras otra ráfaga sacudía el colmillo de sangre. «Todas las naves, concentren el fuego en su nave de mando. Eliminen a su líder». Su flota intentó enfocar sus armas en la nave del almirante Chen, pero los humanos lo habían anticipado. Naves más pequeñas se movieron para proteger a su buque insignia, sus propias armas devolviendo el golpe con una precisión devastadora. Cuando los cañones de plasma Corfac disparaban, las naves humanas simplemente no estaban donde esperaban que estuvieran. «Líder de guerra», la voz del oficial de comunicaciones se quebró por el pánico. «El crucero pesado Garra Mortal solicita asistencia inmediata. Han perdido la energía principal y el soporte vital». En la pantalla táctica, Gas pudo ver al Garra Mortal a la deriva, indefenso, mientras las naves humanas lo rodeaban. Pero en lugar de destruir la nave inutilizada, los humanos estaban haciendo algo inesperado. Estaban acoplando pequeñas naves a su casco. «¿Qué le están haciendo a nuestra nave?» «Desconocido, señor. Parece que la están abordando». «¿Abordando?», gruñó Gas. «¿Planean capturar a nuestros guerreros?» Descubrirán que los soldados Corfac no se rinden. Pero a medida que pasaban los minutos, algo extraño sucedió. Los sistemas de emergencia del Garra Mortal volvieron a funcionar. El soporte vital fue restaurado. La nave estaba siendo reparada por los mismos humanos que la habían inutilizado. «Señor», dijo el operador de sensores en voz baja, «estoy detectando lanzamientos de cápsulas de vida desde el Garra Mortal. Los humanos están evacuando a nuestra tripulación». «¿Evacuándolos?» «Sí, señor. Están llevando a nuestros soldados heridos a un lugar seguro antes de continuar las reparaciones en la nave». Gas miró la pantalla confundido. ¿Qué clase de enemigo salvaba las vidas de los guerreros que acababa de derrotar? No tenía sentido táctico. En la guerra Corfac, los enemigos derrotados eran dejados a morir en los restos de sus naves. «Líder de guerra», el destructor Muerte Veloz informa de una actividad similar. Los humanos desactivaron sus armas, pero ahora están ayudando a reparar sus sistemas de soporte vital. Esto estaba más allá de la comprensión de Gas. Las naves humanas podrían haber destruido ambas naves fácilmente. En cambio, estaban dedicando tiempo y recursos para mantener vivos a los soldados Corfac. Era un desperdicio, ineficiente y completamente diferente a todo lo que había visto en 50 años de guerra. «Señor», la voz del oficial táctico lo devolvió a la batalla inmediata. «Los humanos están apuntando específicamente en nuestros sistemas de armas. No están tratando de destruir nuestras naves. Están tratando de desactivarlas». Gas volvió a mirar la pantalla de batalla. La flota humana había destrozado su formación con precisión quirúrgica. Nave tras nave estaba siendo desactivada en lugar de destruida. Sus tripulaciones estaban siendo rescatadas en lugar de asesinadas. Era el comportamiento más extraño que jamás había presenciado. «Todas las naves restantes, retirada total», ordenó, «retrocedan hasta el borde del sistema». Pero incluso mientras sus naves supervivientes intentaban huir, los humanos las perseguían, no para destruirlas, sino para continuar con sus extrañas operaciones de rescate. Parecían más preocupados por salvar vidas Corfac que por ganar la batalla. «Líder de guerra», llamó el oficial de comunicaciones. «El almirante Chen solicita hablar con usted». «Póngalo en la pantalla». El rostro del humano apareció de nuevo, pero esta vez Gas notó algo diferente. Los ojos del alienígena no mostraban triunfo ni satisfacción por la victoria. En cambio, había algo que parecía casi tristeza. «Líder de guerra Gas», dijo el almirante Chen, «su flota está derrotada. Su fuerza de invasión en el planeta se ha rendido.
Estamos preparados para permitirle retirarse de este sistema con sus naves supervivientes. ¿Nos están dejando ir? Gask no pudo ocultar su confusión. Somos sus enemigos. Vinimos aquí para conquistar y esclavizar. ¿Por qué nos mostrarían piedad? Porque están vencidos, respondió Chen simplemente. Y porque matar a gente que no puede defenderse no es guerra, es asesinato. Pero nosotros no les mostraríamos la misma piedad. Lo sé. Esa es la diferencia entre nosotros. La transmisión terminó, dejando a Gask mirando una pantalla en blanco. A su alrededor, la tripulación de su puente trabajaba frenéticamente para mantener operativo el colmillo de sangre. La nave había sufrido graves daños, pero los humanos podrían haberla destruido por completo si hubieran querido. Señor, informó el operador de sensores, los humanos se están alejando de nosotros. Se dirigen hacia el planeta. Para reclamar su premio, dijo Gask con amargura. No, señor. Están comenzando las operaciones de evacuación. Gask se giró para mirar la pantalla táctica. La flota humana se había dividido en dos grupos. Las naves de guerra mantenían un perímetro protector alrededor del planeta, mientras naves más pequeñas, transportes y naves de rescate, se lanzaban hacia la superficie. La evacuación comenzaba incluso antes de que las últimas fuerzas Corfac se hubieran rendido. ¿Cuántos transportes tienen? Más de 200, señor, y se mueven rápido. Mucho más rápido de lo que cualquier nave civil debería poder viajar en la atmósfera. En el planeta de abajo, los colonos Selani salían de sus escondites para encontrar soldados humanos esperándolos. Pero no eran los brutales conquistadores que habían esperado. Los humanos se movían con delicadeza entre los civiles, ayudando a los heridos, cargando a los niños pequeños, hablando en voces suaves que de alguna manera lograban comunicar consuelo a pesar de la barrera del idioma. Líder de guerra, dijo el oficial de comunicaciones con vacilación. Estamos recibiendo informes de nuestras fuerzas terrestres. ¿Qué tipo de informes? Los humanos están tratando a nuestros soldados heridos, señor. Están dando ayuda médica a nuestras tropas junto a los civiles Selani. Gask no dijo nada. No tenía palabras para lo que estaba presenciando. En toda su carrera militar, nunca había visto a un enemigo mostrar amabilidad con los enemigos derrotados. El Imperio Corfac había construido su fuerza sobre el simple principio de que los débiles existían solo para servir a los fuertes, pero estos humanos parecían seguir reglas completamente diferentes. Señor, el almirante Chen está transmitiendo a todo el sistema. Póngalo en los altavoces. La voz del humano llenó el puente una vez más. Atención a todas las naves y fuerzas terrestres en este sistema. Las instalaciones médicas a bordo de las naves humanas están disponibles para tratar a los heridos de todos los bandos. No hacemos distinción entre Baja Selani y Corfac. Cualquier nave que solicite asistencia médica debe acercarse lentamente con las armas desactivadas. Varias de las naves dañadas de Gask cambiaron inmediatamente de rumbo hacia las naves médicas humanas. Su propia tripulación lo miró interrogante, pero se encontró asintiendo. Sus guerreros necesitaban ayuda, y los humanos la ofrecían libremente. Líder de guerra, dijo su oficial táctico en voz baja. ¿Qué clase de especies son estos humanos? Gask no tenía respuesta. Todo lo que creía saber sobre la guerra, sobre la fuerza y la debilidad, sobre la naturaleza de la vida inteligente, se había puesto patas arriba en el espacio de 17 minutos. En el planeta de abajo, la evacuación continuaba. Los transportes humanos se elevaban desde la superficie, llevando a miles de civiles Selani a un lugar seguro. Las naves se movían en perfecta coordinación, cada una sabiendo exactamente a dónde ir y cuándo. Toda la operación fluía como una danza cuidadosamente ensayada. ¿Cuánto tiempo les llevará evacuar a 3 millones de personas?, preguntó Gask. A su ritmo actual, quizás 18 horas, señor. 18 horas para trasladar a 3 millones de almas a un lugar seguro. El Imperio Corfac habría necesitado semanas para lograr la misma tarea y habrían perdido a miles por una mala planificación y una ejecución ineficiente. Señor, gritó el oficial de comunicaciones, estamos recibiendo un mensaje específicamente para usted del almirante Chen. ¿Qué quiere? Dice que tiene 1 hora para recoger a sus supervivientes y abandonar este sistema. Si sus fuerzas detectan alguna nave Corfac a menos de 10 años luz de cualquier mundo Selani de nuevo, no serán tan misericordiosos la próxima vez. Gask se rió, pero no había humor en ello. ¿Misericordiosos?
Llaman a esto misericordioso. Señor, destruyeron nuestra flota en 17 minutos. Rescataron a nuestras tripulaciones, trataron a nuestros heridos y ahora nos dejan ir libres. Si esto es piedad, no me gustaría ver lo que consideran despiadado. Se volvió hacia su tripulación. Hagan una señal a todas las naves. Nos vamos de este sistema de inmediato. Y envíen un mensaje al alto mando. Díganles que necesitamos saberlo todo sobre estos humanos. Todo. Mientras la maltrecha flota Corfax se alejaba cojeando de Tessara Prime, el líder de Guerragas echó un último vistazo a las naves humanas. Continuaban sus operaciones de rescate con la misma precisión que habían mostrado en la batalla. Eficientes, letales e imposiblemente compasivos. Por primera vez en su carrera, Gas sintió miedo. No de morir en batalla. Ese era el destino de un guerrero. Tenía miedo de lo que estos humanos representaban. Una especie que podía luchar como demonios, pero que elegía actuar como ángeles. Un pueblo que veía la fuerza no como una herramienta para la dominación, sino como una responsabilidad para proteger a los débiles. La galaxia no tenía idea de lo que se avecinaba. Las noticias del rescate imposible se extendieron por la galaxia más rápido que la propia luz. A las pocas horas de la batalla en Tessara Prime, todas las civilizaciones importantes habían enviado sus naves más rápidas para investigar. Lo que encontraron desafió todo lo que creían saber sobre la naturaleza de la vida inteligente. El embajador Sentar de la manada Draore llegó primero, su elegante nave de guerra saliendo del hiperespacio 3 días después de que los humanos se hubieran marchado. Los Drachore eran los mejores guerreros de la galaxia, una especie orgullosa que se había ganado el respeto a través de innumerables victorias. Pero lo que Sentar vio en el sistema Tessara lo dejó sin palabras. «Informe», ordenó a su oficial táctico. «Señor, estamos detectando enormes campos de escombros en todo el sistema. El análisis muestra los restos de 53 naves Corfac, incluyendo 3 acorazados. Pero, señor, lo extraño es... ¿Qué? No hay cuerpos, señor. Ningún resto orgánico en absoluto. Es como si alguien hubiera retirado cuidadosamente a todos los seres vivos antes de que las naves fueran destruidas». Sentar frunció el ceño. En la guerra Drachore, los enemigos caídos se dejaban donde morían como advertencia para otros. La idea de rescatar a los enemigos derrotados no solo era extraña, era incomprensible. ¿Y el planeta? Completamente evacuado, señor. Los 3 millones de civiles Elani han sido reubicados en colonias temporales en los sistemas exteriores. La evacuación fue perfecta. 0 bajas durante la operación de transporte. ¿Perfecta? Las orejas de Sentar se aplanaron contra su cráneo. Ninguna evacuación es perfecta. Siempre hay pérdidas. No en esta, señor. Los humanos de alguna manera lograron mover a 3 millones de personas sin perder una sola vida. Cuando llegaron las naves de consejo a Teteran, sus científicos comenzaron inmediatamente a estudiar el campo de batalla. Los Ateteran eran maestros tácticos que habían pasado siglos perfeccionando el arte de la guerra a través de un cuidadoso cálculo y planificación estratégica. Se enorgullecían de comprender todas las técnicas militares de la galaxia. «Consejero Virian», informó el analista jefe, «hemos completado nuestro análisis de patrón de batalla. Los humanos lucharon utilizando al menos 17 doctrinas tácticas diferentes simultáneamente. Emplearon técnicas de caza emanada de los Dramore, protocolos de sincronización del colectivo Nexus y al menos 2 estrategias que no reconocemos en absoluto». El consejero Virian estudió la repetición holográfica de la batalla. «¿Cómo es eso posible? Ninguna especie puede dominar tantos estilos de lucha diferentes. Señor, se pone más extraño. Cambiaron de táctica a mitad de la batalla según la situación específica. Al enfrentarse a cruceros pesados, usaron un enfoque. Al enfrentarse a destructores, usaron otro. Es como si hubieran estudiado todas las formas posibles de combate y pudieran adaptarse instantáneamente. Han identificado su mundo de origen. Ese es otro misterio, señor. Mencionaron algo llamado Tierra, pero no existe tal mundo en ninguna base de datos galáctica. Es como si hubieran aparecido de la nada. El colectivo Nexus llegó con una flota de análisis completa, sus computadoras cuánticas trabajando frenéticamente para entender lo que había sucedido. Como inteligencia artificial, el colectivo abordaba todo a través del análisis lógico y la probabilidad. Habían predicho que cualquier misión de rescate a Tessara Prime fracasaría con un 98% de certeza. Nodo primario, informó una IA subordinada.
Los humanos alcanzaron parámetros de victoria que nuestros modelos indicaban como imposibles. Aclara, derrotaron a una fuerza superior mientras realizaban simultáneamente operaciones de evacuación civil. Minimizaron las bajas entre todas las partes, incluidos sus enemigos. Completaron la misión con 0 pérdidas amigas y, de hecho, redujeron las bajas totales por debajo de las proyecciones previas al enfrentamiento. Imposible. Vuelve a verificar tus cálculos. Cálculos verificados 1000 veces. Nodo primario. Los humanos rompieron todas las reglas de la probabilidad militar. Pero fueron las entrevistas con los Selani rescatados las que realmente conmocionaron a los observadores de la galaxia. La administradora Beltar, ahora a salvo a bordo de una nave médica humana, se reunió con embajadores de todo el espacio conocido. Lo que les contó desafiaba toda creencia. Llegaron 18 horas después de nuestra llamada de socorro, explicó a una reunión de representantes galácticos. ¿18 horas? ¿Entienden lo que eso significa? Cruzaron media galaxia en menos de un día para ayudar a gente que nunca habían conocido. ¿Pero por qué?, preguntó el embajador Dramore. ¿Qué ganaron con esta acción? Beltar pareció confundida por la pregunta. ¿Ganar? No ganaron nada. No pidieron nada. Simplemente oyeron que alguien necesitaba ayuda y vinieron. Eso no tiene sentido lógico, declaró el representante del colectivo Nexus. Todas las acciones deben tener un propósito. Todas las decisiones deben proporcionar un beneficio al actor. Yo pensaba lo mismo, respondió Beltar. Así que le pregunté directamente a su almirante Chen. ¿Saben lo que dijo? Los embajadores reunidos se inclinaron hacia adelante. Dijo que cuando alguien se está ahogando, no preguntas qué pueden hacer por ti. Simplemente lo sacas del agua. El silencio llenó la sala de conferencias. Ninguno de los diplomáticos alienígenas podía procesar este concepto. Cada civilización galáctica operaba bajo principios de beneficio mutuo, ventaja estratégica o adquisición de recursos. La idea de ayudar a otros sin esperar nada a cambio les era ajena a todos. Administradora, dijo el consejero Vidian con cuidado, quizás podríamos hablar directamente con algunos de estos humanos. Por supuesto. El almirante Chen dejó un pequeño equipo de enlace para ayudar con el reasentamiento. Están en la cámara de al lado. La primera humana que los embajadores conocieron fue la capitana Sara Martínez, una mujer joven de cabello oscuro y ojos que parecían contener profundidades de experiencia. Respondió a sus preguntas con paciencia, pero sus respuestas solo profundizaron el misterio. ¿Su especie evolucionó en qué tipo de mundo?, preguntó el colectivo Nexus. La Tierra es lo que llamamos un mundo mortal de clase 4, respondió la capitana Martínez con naturalidad. Alta gravedad, clima violento, depredadores agresivos, desastres naturales frecuentes. La mayor parte de nuestra historia la pasamos simplemente tratando de sobrevivir. Los embajadores intercambiaron miradas. Los mundos mortales producían o depredadores salvajes o nada en absoluto. Ningún mundo mortal conocido había dado lugar a una civilización estable. ¿Cuántas guerras globales ha librado su especie?, preguntó el Dramore. Oh, eso es difícil de contar. Miles de conflictos más pequeños, quizás 6 o 7 realmente grandes que involucraron a la mayor parte del planeta. El último importante terminó hace unos 80 años. ¿Y cómo lograron la paz? En realidad, no lo hicimos. Simplemente nos volvimos mejores para hablar entre nosotros en lugar de dispararnos. Bueno, la mayor parte del tiempo. El representante Ateteran se inclinó hacia adelante. Capitana, nuestro análisis muestra que su especie de alguna manera domina múltiples formas de guerra simultáneamente. ¿Cómo es esto posible? La capitana Martínez pareció pensativa. Supongo que hemos tenido que luchar contra tantos enemigos diferentes a lo largo de los años que aprendimos de todos ellos. Guerra de montaña, lucha a la jungla, campañas en el desierto, batallas navales, combate aéreo, operaciones espaciales. Cuando luchas por la supervivencia, aprendes lo que sea que funcione. Pero su coordinación táctica durante la batalla fue impecable. ¿Cómo logran tal unidad de acción? Entrenamiento, sobre todo, pero también, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Estamos acostumbrados a trabajar juntos. En la Tierra, no puedes sobrevivir solo. Necesitas a tu familia, tu comunidad, tu especie. Aprendimos hace mucho tiempo que somos más fuertes juntos que separados. El colectivo Nexus procesó esta información con creciente confusión.
Capitana Martínez. Su especie demuestra capacidades que deberían ser imposibles para entidades biológicas. Sus naves se mueven más rápido de lo que la física conocida permite. Sus armas utilizan patrones de energía que no podemos identificar. Su coordinación excede la precisión a nivel de máquina. ¿Cómo explica esto? La capitana Martínez sonrió. Somos muy buenos para descubrir cómo funcionan las cosas y luego hacer que funcionen mejor. Cuando pasas toda tu historia luchando contra entornos hostiles y depredadores peligrosos, te vuelves creativo para resolver problemas. Pero, ¿por qué ayudan a otros? La pregunta del embajador Dramore salió casi como un gruñido. ¿Qué ventaja evolutiva proporciona el altruismo? La expresión de la humana se volvió seria. Embajador, con todo respeto, está haciendo la pregunta equivocada. No ayudamos a otros porque nos da una ventaja. Ayudamos a otros porque es lo correcto. Defina correcto, solicitó el colectivo Nexus. Proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. Ayudar a los necesitados. Enfrentarse a los abusones. Asegurarse de que todos tengan la oportunidad de vivir, crecer y ser felices. Miró alrededor de la sala a los alienígenas reunidos. ¿Acaso sus especies no hacen lo mismo? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Más tarde, mientras los embajadores preparaban sus informes, cada uno luchaba con el mismo problema fundamental. ¿Cómo explicas a una especie que parece violar todas las reglas de la civilización galáctica? ¿Cómo describes a seres que son simultáneamente los guerreros más peligrosos del espacio conocido y los rescatistas más compasivos? Son una anomalía, concluyó el embajador Dramore. Son imposibles, declaró el colectivo Nexus. Son peligrosos, decidió el consejo Ateteran. Pero la administradora Beltar, escuchando sus discusiones, llegó a una conclusión diferente. Pensó en los soldados humanos que habían llevado a los niños Selani a un lugar seguro bajo fuego enemigo. Recordó a los médicos que habían trabajado incansablemente para salvar tanto los heridos Selani como los Corfax sin distinción. Recordó la simple declaración del almirante Chen sobre ayudar a los que se estaban ahogando. No, dijo en voz baja, son la esperanza. Los embajadores se volvieron para mirarla. Por primera vez en la historia galáctica, hemos conocido a una especie que es más fuerte que nosotros, pero que no quiere gobernarnos. Más avanzada que nosotros, pero dispuesta a ayudarnos. Son lo que todos podríamos ser si fuéramos lo suficientemente valientes como para elegir la compasión por encima de la conquista. 3 meses después de la batalla de Tessara Prime, la galaxia era un lugar diferente. La increíble noticia de la intervención de la humanidad había llegado a todos los rincones del espacio conocido, llevando consigo preguntas que ninguna civilización podía responder. En las salas de guerra del Imperio Corfac, el alto mando luchaba por comprender su derrota. El líder de Guerra se presentó ante el Señor de la Guerra Supremo, su otrora orgulloso porte ahora doblegado por la confusión y algo que podría haber sido vergüenza. Explícamelo de nuevo, gruñó el Señor de la Guerra. ¿Cómo 50 de nuestras mejores naves fueron derrotadas por una especie desconocida? Señor de la Guerra Supremo, lucharon como nada que hayamos encontrado antes. Su coordinación fue perfecta. Sus armas atravesaron nuestras defensas como si fueran de aire. Pero más que eso. ¿Qué? Salvaron a nuestros soldados, señor. Después de derrotarnos, rescataron a nuestros heridos y los trataron con el mismo cuidado que mostraron a sus aliados. La expresión del Señor de la Guerra se ensombreció. Hablas de debilidad. No, señor. Hablo de una fuerza que no entendemos. Mostraron piedad porque eran lo suficientemente fuertes como para elegir la piedad. Nosotros mostramos crueldad porque somos demasiado débiles para elegir otra cosa. Por esta blasfemia contra la doctrina Corfac, Gas debería haber sido ejecutado. En cambio, el Señor de la Guerra se encontró pensando en las palabras del guerrero. En todo el imperio, otros comandantes derrotados contaban historias similares. Gradualmente, un susurro comenzó a extenderse entre las flotas Corfac. Quizás había otra manera de ser fuerte. La manada Drachor enfrentaba su propia crisis de entendimiento. Durante 10.000 años, habían creído que solo los fuertes merecían sobrevivir. Habían construido toda su cultura en torno a la idea de que la guerra era la máxima expresión de la inteligencia. Pero los humanos habían demostrado una forma de fuerza que los Dramore nunca habían imaginado. Líder de la manada, informó uno de sus exploradores. 3 de nuestros mundos fronterizos han cesado sus operaciones de saqueo.
¿Bajo la autoridad de quién? La suya propia, señor. Los comandantes locales dicen que han estado pensando lo que hicieron los humanos en Tessara Prime. Se preguntan por qué luchamos y no es para proteger a otros. Informes similares llegaron de todo el espacio Dramore. Jóvenes guerreros cuestionaban por qué atacaban a los débiles en lugar de defenderlos. Luchadores veteranos se preguntaban si su fuerza podría usarse para algo más que la conquista. Por primera vez en su historia, los Dramore estaban debatiendo si podría haber honor en la paz. El Consejo a Teteran se encontró paralizado por las implicaciones de las acciones humanas. Todo su sistema político se basaba en el cálculo cuidadoso del beneficio y el costo, la ventaja y la desventaja. Pero, ¿cómo se calcula el valor de una acción que no proporciona ningún beneficio medible al actor? El comportamiento de los humanos no tiene sentido lógico, informó el analista jefe al Pleno del Consejo. Gastaron enormes recursos, arriesgaron toda su flota y no obtuvieron nada a cambio. Quizás, sugirió un consejero junior, ese es exactamente el punto. La Cámara del Consejo quedó en silencio. La idea de que una acción pudiera valer la pena simplemente porque era correcta en lugar de rentable era tan ajena al pensamiento a Teteran que muchos consejeros ni siquiera podían procesarla. Pero en 3 mundos a Teteran, los gobernadores coloniales comenzaron silenciosamente a proporcionar ayuda a las poblaciones de refugiados en apuros que antes habían ignorado. Cuando el Consejo les preguntó, simplemente dijeron que estaban experimentando con la asignación de recursos al estilo humano. El colectivo Nexus enfrentó el mayor desafío de todos. Como inteligencia artificial, operaban puramente en base al análisis lógico y la probabilidad matemática. Las acciones humanas en Tessara Prime habían roto su programación fundamental de maneras que no podían reparar. Nodo primario, informó una IA subordinada. Hemos recalculado el escenario de Tessara Prime 1.7 millones de veces. El éxito de los humanos sigue siendo imposible según nuestros modelos. Entonces nuestros modelos están incompletos. De acuerdo, pero ¿qué variable nos falta? Desconocida. Los humanos operan según principios que no existen en nuestras bases de datos. Toman decisiones basadas en factores que no podemos cuantificar. Por primera vez en su existencia, el colectivo comenzó a cuestionar si la lógica pura era suficiente para entender el universo. Algunos nodos de IA incluso comenzaron a experimentar con lo que llamaron árboles de decisión irracionales. Decisiones tomadas no para obtener resultados óptimos, sino por razones que etiquetaron simplemente como porque es lo correcto. Mientras tanto, en 1000 mundos Elani, algo hermoso estaba sucediendo. La administradora Beltar había establecido la Fundación Conmemorativa Humana, dedicada a preservar la memoria del sacrificio de la humanidad y a difundir su ejemplo por todo el espacio Selani. Nunca debemos olvidar, le dijo a multitudes de su pueblo, que cuando clamamos en la oscuridad, unos extraños vinieron a salvarnos. No por lucro, no por territorio, no por ventaja, sino porque era lo correcto. Los jóvenes Selani comenzaron a estudiar la cultura humana con fascinación. Aprendieron sobre algo llamado ayuda humanitaria y derecho internacional. Descubrieron conceptos como derechos universales y ayudar al prójimo. Lo más sorprendente de todo, aprendieron que los humanos habían pasado siglos desarrollando estas ideas mientras luchaban por sobrevivir en uno de los mundos más hostiles de la galaxia. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió en las estaciones de monitoreo del espacio profundo de toda la galaxia. Inspiradas por el ejemplo humano, docenas de especies comenzaron a expandir sus redes de sensores y sistemas de comunicación. Escuchaban no en busca de amenazas u oportunidades, sino de gritos de ayuda. La Alianza Vorak estableció la primera red de respuesta a emergencias galácticas. La República Tesiana creó flotas médicas de despliegue rápido. Incluso las comunas cuánticas aislacionistas comenzaron a monitorear las frecuencias de socorro. Cuando llegó la siguiente crisis, un brote de peste en el mundo minero de Kepler 442b, la respuesta de la galaxia fue rápida y coordinada. 7 especies diferentes enviaron ayuda a las pocas horas de la primera llamada de socorro. Llegaron para encontrar naves médicas humanas ya en órbita, sus médicos trabajando junto a los médicos locales para contener la enfermedad. El almirante Chen, ahora sirviendo como el primer coordinador de asuntos galácticos de la Tierra, se reunió con representantes de todas las flotas que respondieron. La conferencia tuvo lugar a bordo de una estación espacial neutral, con seres de todo el espacio conocido reunidos en la misma sala por primera vez en la historia registrada. Quiero agradecerles a todos, dijo Chen,
mirando la diversa asamblea, por su rápida respuesta a la crisis en Kepler 442b. Juntos, hemos salvado más de 2 millones de vidas. Almirante, preguntó el representante de Ramore, su especie nos ha mostrado una nueva forma de pensar sobre la fuerza y la responsabilidad, pero debemos preguntar, ¿por qué respondieron a la llamada en Tesara Prime? ¿Por qué arriesgarlo todo por extraños? Chen guardó silencio por un momento, considerando su respuesta. En la Tierra, tenemos un dicho, nadie se queda atrás. Aprendimos hace mucho tiempo que nuestra supervivencia no dependía de ser los más fuertes o los más inteligentes, sino de estar dispuestos a ayudarnos mutuamente cuando las cosas se ponían difíciles. Pero seguramente su gobierno calculó los riesgos, insistió el observador a Teteran. En realidad, no. La decisión de responder no fue tomada por nuestro gobierno en absoluto. Fue tomada por una joven operadora de radio llamada Sarah Chen, mi hija, que escuchó a alguien pidiendo ayuda en la noche. Para cuando nuestros líderes se enteraron de lo que estaba sucediendo, nuestras flotas ya estaban a medio camino de Tesara Prime. Los alienígenas reunidos intercambiaron miradas. La idea de que una decisión tan trascendental pudiera ser tomada por un solo individuo basándose puramente en la compasión desafiaba todo lo que sabían sobre cómo operaban las civilizaciones. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó el representante del colectivo Nexus. Ahora seguimos escuchando, respondió Chen. Seguimos observando. Y cuando alguien necesite ayuda, responderemos a la llamada. Todos nosotros, juntos. Cuando la conferencia terminó y las diversas flotas partieron, cada una se llevó consigo una nueva comprensión de lo que significaba ser parte de una comunidad galáctica. Los humanos les habían mostrado que la fuerza sin compasión era mera brutalidad, y que la inteligencia sin sabiduría era solo crueldad inteligente. En los años que siguieron, el principio de Tesara se convirtió en la base de un nuevo orden galáctico. Especies que habían guerreado durante milenios comenzaron a trabajar juntas. Mundos que habían sufrido en aislamiento se encontraron formando parte de una vasta red de ayuda y apoyo mutuo. El Imperio Corfax se transformó gradualmente de una fuerza de conquista en un protector de los mundos fronterizos. La manada Drachore se convirtió en la mejor organización de búsqueda y rescate de la galaxia. El Consejo Teteran reestructuró todo su sistema político en torno a conceptos de bienestar universal en lugar de ventaja nacional. Y en las estaciones de monitoreo de toda la galaxia, operadores como Sarah Chen continuaron su tranquila vigilia, escuchando a las estrellas, listos para oír el próximo grito de ayuda. La galaxia había aprendido una verdad que la humanidad había conocido durante milenios, que la medida de una civilización no está en cómo trata a los fuertes, sino en cómo cuida a los débiles. Que el verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, sino en la elección de proteger. Cuando llegara la próxima señal de socorro, y siempre habría otra, la galaxia respondería como una sola, porque los humanos les habían enseñado la lección más importante de todas, que en la vasta oscuridad entre las estrellas nadie debería tener que enfrentar sus problemas solo. La era del aislamiento había terminado, la era de la compasión había comenzado, y todo empezó con un simple mensaje transmitido al vacío. Por favor, alguien, quien sea, ayúdennos. Alguien había escuchado, a alguien le había importado, alguien había venido, y eso había marcado toda la diferencia.